Probablemente conozcan la historia del indio anciano que le cuenta a su nieto sobre dos lobos que están dentro de todas las personas, el del bien y el del mal, y sobre que siempre se está librando una batalla entre los dos. Al final, cuando le cuenta la historia, por resumírtela, el niño le pregunta a su abuelo que qué lobo ganará. Y antes de yo darte la respuesta, quiero que lo pienses tú. ¿Qué lobo gana? ¿El lobo del bien, el blanco o el lobo del mal, el negro? Que por otro lado no sé por qué tiene que ser el blanco el del bien y el negro el del mal. Puede ser el blanco el del mal, ¿no? ¿Por qué siempre tenemos que poner el negro como el malo y el blanco como el bueno? En fin, cosas mías. Pero bueno, pregúntate, ¿quién gana? Te doy un momento para que lo respondas. Vale, pues gana el lobo al que alimente. Ese es el lobo que gana. Ese es el lobo que sobrevive. Y yo he contado esto en mi lista de correo y me he quedado aquí, que por cierto te recomiendo que te apuntes en cesarqueroy.com para recibir cada día consejos sobre cómo construir una vida plena. Yo me he quedado ahí, hoy en ese correo, en la respuesta que le da el abuelo a su nieto. Pero he dicho que hay una reflexión más profunda y que me iba a guardar para un vídeo, y es este que estoy grabando aquí. Y es que se puede entender con esta historia que lo que hay que hacer es solo alimentar al bueno, solo alimentar a la luz. Y eso sería una trampa horrible. Porque si entiendes un poco la naturaleza de esta realidad, entiendes que no puede haber luz sin sombra. Es imposible, tienen que convivir las dos. Entonces no puedes dejar hambriento, totalmente famélico, al lobo de la oscuridad. Porque si no atacaría al otro con esa rabia, con esa fuerza, con ese hambre. Podría atacar al de la oscuridad y terminar por comérselo. Entonces lo que hay que hacer es también alimentar al lobo de la oscuridad. Y aquí también yo me he planteado esa cuestión de cómo alimentarlo. Porque bien, en el mundo en el que vivimos es inevitable que ese lobo de la oscuridad se alimente por una vía o por otra, porque siempre va a venir algún acontecimiento que te haga entrar en ira, que te haga tener esas ganas quizás de cometer un acto que sabes que no está en tu favor. Y quizás el lobo de la luz es el más difícil de alimentar, al menos cuando viene con un patrón repetitivo en el que alimenta ese lobo de la oscuridad. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo podemos alimentar a ese lobo de la oscuridad para que no quede famélico y no pueda destruir al lobo de la luz? Porque yo me he visto en esa situación en la que tiende al extremo a hacer todo perfecto, alimentar solo a ese lobo de la luz, pero no puedes ignorar tu parte oscura, no puedes ignorar tu oscuridad, porque siempre va a estar ahí. Y cuanta más luz tenga, más oscuridad también. Y la clave no es negar la oscuridad, la cosa es integrarla, integrar tu sombra, como decía Carl Gustav Jung, integra la sombra, ese proceso de individuación. ¿Qué es la sombra? ¿Qué es la sombra? Pues la sombra es toda esa parte que no amas de ti mismo, esa que oculta. Esa es la sombra, ese es el lobo, ese es el lobo oscuro. Son todas esas emociones que reprimes, todas esas emociones supuestamente negativas, que para mí no hay emociones negativas porque las emociones son como un sensor que te avisa del estado en el que estás. Te pongo un ejemplo claro, si tú en el coche te aparece una lucecita de que no tienes la suficiente batería o el suficiente aceite, no es para que la ignores, es para que le prestes atención y arregles ese problema. Pues con las emociones negativas pasa lo mismo, no es para que las ignores, se trata de que las sientas y te cuestiones el por qué te han venido y el cómo puedes transmutarlo a tu favor, que esa es la clave, cómo puedes transmutar esa emoción negativa a tu favor. Y yo me cuestionaba eso, me cuestionaba que cómo puedo alimentar a ese lobo, alimentar a esa oscuridad también, sin dejar de alimentar también a la oscuridad.
Y ese es el dilema, esa es la cosa, cómo hacerlo. Porque a mí me entran ganas a veces, te pongo mi ejemplo personal, de escuchar cierto tipo de música que sé que no es beneficiosa para mí, pero ha sido música que he escuchado durante muchos años y que de vez en cuando pues incluso me vienen a la mente, me viene ese tipo de música a la mente y me dan ganas de escucharla. La mayoría de las veces no la escucho, pero hay veces que digo, ¿por qué no? Aun sabiendo que no es lo mejor para mí. Y yo creo que es ese lobo de la oscuridad pidiendo alimento. Y quizá una forma de no hacerte mucho daño sin caer en problemas mayores es quizá simplemente ponerte esa canción y calmarlo un poco, darle ese pequeño alimento a esa oscuridad, reconocerla, reconocer que la tienes y hacerlo conscientemente, no decir, venga, me la pongo sin pensar, no, sino me la pongo sabiendo que no es lo mejor para mí, pero que quizá sí sea lo mejor para mí en este momento. Porque la otra vía sería quizás negarlo, negar esa oscuridad y dejar a ese lobo hambriento. O sea, no mirar a tu oscuridad. Eso es un gran error. La oscuridad está para integrarla. Y la reconoces como todas esas partes que no aceptas de ti mismo, donde no pones amor en ti. Lo que pasa con la sombra es que, y esto es otro tema, pero quiero tocarlo aquí también, es que se proyecta afuera. Normalmente cuando tú no te aceptas que eres desordenado en ciertas áreas, por ejemplo, o que te gusta cierto tipo de música que no es la mejor para ti, por ejemplo, cuando la ves fuera, cuando ves ese comportamiento fuera, te molesta, y dices, joder, ¿por qué esa persona es así de desordenada? ¿Por qué esa persona escucha ese tipo de música? Cuando tú también lo haces. Pero es porque, o sea, te molesta porque no la amas de ti misma. Como no la amas, esa parte de ti, entonces la sombra te la proyecta fuera. Es un juego de espejo siempre. Entonces, si sabes aprovechar esa situación a tu favor, cuando lo veas fuera, sabrás que esa parte de ti no la tienes integrada. Por eso te molesta. Por eso te da ese... Sí, te molesta. Te molesta de verdad, te inquieta. Y es por eso, porque no amas esa parte de ti. Es una pista. Todo lo que ves fuera es un reflejo de tu condición interna, incluso de tu sombra, de la parte que no aceptas de ti mismo. Y volviendo al tema, lo que yo he estado pensando es que quizás sería bueno alimentar a esa sombra de una forma u otra. Quizá para ti, pues puede ser ver una película que tú sepas que no es, pues igual, que no está alineada con tu propósito. A mí, por ejemplo, me gustan mucho también las películas de gángster, de drogas, de toda esta movida. Yo sé que no es lo mejor para mí, pero quizá ese lobo haya que alimentarlo, aunque sea de esa forma. Porque si bien yo tengo claro que no voy a cometer ese tipo de actos, por lo menos ahora mismo, no sé mañana, pero ahora mismo lo tengo claro, pues quizá una forma de calmar eso simplemente es ver una película de ese estilo. Entonces, está bien eso de querer, sí, querer alimentar siempre al lobo bueno, las virtudes, hacerlo todo bien, pero no podemos negar esa parte oscura que tenemos. Porque si la niegas, estás cometiendo un grave error, porque te pierdes toda esa parte de ti que puedes transmutarla en algo positivo. Porque todo tiene el lado positivo y esto hay que tenerlo muy claro. Siempre pregúntate qué contiene esto, qué hay de bueno para mí en esto, en cualquier situación que sea. Da igual, porque siempre la hay. Y quizá de este ejemplo que yo te estoy poniendo, de el ver una película que supuestamente no está alineada con tus valores o con lo que tú quieras hacer en la vida, pues quizás te dé cierta idea, cierto ángulo para aplicar en tu proyecto. Quizás te dé un diálogo perfecto para incluirlo en tu email o en tu novela que estás escribiendo o en tu película que estás creando o en tu vídeo en YouTube, lo que sea. Y quizás si tienes ese ímpetu por ver esa película en concreto o ese género en concreto, a escuchar esa canción en concreto, quizás porque hay algún mensaje ahí para ti.
Y no hay que negarlo, hay que aceptarlo y verlo con conciencia, o sea, asumirlo, ¿vale? Tengo ganas de esto, voy a escucharlo, voy a sentirlo y voy a ver qué hay aquí para mí. No ponerla de fondo, sino ver qué hay para mí, por qué siento ese impulso de ver eso, de escuchar eso. Y esa es la forma. No dejar ese lobo famélico, porque eso puede ser contraproducente para ti, porque lo estás ignorando y no hay que ignorar tu sombra, hay que verla y asimilarla e integrarla y conseguir ese proceso de individuación. Ser un ser humano completo, íntegro, con tu parte de luz y con tu parte de sombra. Y esa es la clave. Y esa es la reflexión que quería compartirte por aquí respecto a la historia que he compartido en mi lista de correo, que te recuerdo que te apunta en cesarqueroy.com. Cada día consejos sobre cómo puedes construir una vida plena, integrar tu sombra y todo lo que abarca el desarrollo personal, superación personal, etc. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado esta reflexión. Si te ha gustado, compártelo con alguien que creas que le puede interesar. Y sobre todo piensa por ti mismo, piensa cuál es tu parte de sombra, cuál es esa parte de luz. Si estás ignorando demasiado esa sombra, que estás viendo fuera que te molesta, porque te está dando pistas de la sombra, de la parte tuya que no amas de ti mismo. Hazte ese tipo de preguntas y va a llegar a la respuesta indicada. Un abrazo y nos vemos en el siguiente. No te descuides.